leer su palabra con un corazón dispuesto a ser transformado, con un alma atenta para ser transformada. Señor, gracias por el privilegio que hoy tú nos has dado de vivir y que muy seguramente hoy recorrimos el camino de tu mano preciosa. Señor, ayúdanos, fortalécenos en este momento, de que podamos atender cuidadosamente a tu palabra, con ese discernimiento, con el propósito de ser revestidos de ese nuevo hombre según tu palabra, según tu Padre precioso. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos miércoles atrás habíamos hablado del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a terminar esa partecita. Habíamos quedado en el fruto de la paciencia. Pero antes vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahí nos habla de lo muy estrechamente que es el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Que nosotros crezcamos en ese entendimiento que el Espíritu Santo, así como estuvo con Jesús y lo llenó de su presencia y lo llevó al desierto, y vemos cómo Él vino de allá lleno del Espíritu Santo y cómo Él hizo todo lo que el Padre le encomendó. El Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros con el propósito de formar a Cristo en nuestras vidas. Por eso Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, de ahí que es muy importante que usted y yo tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Y algo que mantiene la comunión con el Espíritu Santo es la palabra. Si usted y yo no recurrimos a la palabra, pues ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? Porque la palabra, Dios trae revelación por su palabra para que nosotros la entendamos por el Espíritu, y así Jesús es formado en nosotros, somos revestidos de ese nuevo hombre. Amén. Entonces miren lo que dice 3:17, dice porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recordemos que el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sido dado, pero en usted y en mí está cuánto el Espíritu nos use, o el Espíritu nos coloque ese querer como el hacer. Si nosotros le obedecemos, pues vamos a tener la amistad con el Espíritu. Si nosotros le resistimos, ¿qué pasa? Que cuando le resistimos al Espíritu, cuando nosotros le damos lugar a las pasiones de nuestra carne. ¿Cuáles son las pasiones de nuestra carne? Todo aquello que se llama ira, enojo, contienda, celos, amargura, resentimiento, todo esto, y la lista es larga. De ahí que nosotros debemos fundamentar cada día nuestra vida en el conocimiento de su palabra. La Biblia nos habla que nosotros debemos edificarnos con los fundamentos que Dios ha establecido por los apóstoles y los profetas. Amén. Entonces estábamos viendo paciencia. Recordemos paciencia. Entendamos que paciencia es una palabra compuesta: paz y ciencia.
No sé si usted recuerda la vez pasada que habíamos estado hablando sobre que el alma no es buena, que el alma no es buena el alma sin ciencia. ¿Qué quiere decir? Que el alma sin el conocimiento, ciencia es conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento del Señor, ¿cómo vamos a tener paz? La paz viene a causa del conocimiento, ciencia. Entonces, por eso es paciencia. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 7 y 11. 5, 7 y 11. Recordemos que paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarme. Es la capacidad, una ofensa, un rechazo, una situación adversa que podamos llevar a cabo. Dice que es el arte de saber esperar y la capacidad de afrontar decepciones, angustias y sufrimientos. Sí, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido decepciones, no solamente amorosas, de una amistad, de un negocio, de un familiar. En algún momento hemos sido decepcionados o hemos decepcionado a alguien. Hemos sentido angustia, creo que muchas veces hemos tenido que soportar eso, y también el sufrimiento. Entonces, recordemos cómo logramos tener paciencia ante esa circunstancia. Entonces, para que usted recuerde que ese es lo que nos dice allá en Gálatas 5:23, que es la paciencia. Amén. Entonces, vamos, Santiago 5, 7 al 11 me Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí el Señor repite 2 veces la paciencia, tanto en lo espiritual, cuando en esa época, en ese tiempo, la iglesia era muy, muy joven y muchos andaban con el propósito o tenían muy en claro la segunda venida del Señor Jesús, que el apóstol Pablo siempre les recalcaba. Entonces Santiago les recuerda que deben tener paciencia, que así que la venida del Señor tenían que tener paciencia. Y se imagina ahora cuántos años han pasado. Y entonces el apóstol le dice, miren cómo el campesino espera el fruto de la tierra con paciencia. ¿Cuánto dura una cosecha? Antes duraba 6 meses, ahora creo que han recortado ese tiempo. Y el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vuelve y nuevamente el apóstol recuerda sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que tener paciencia. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vemos cómo la Biblia nos habla de que ellos hablaron de algo que no entendían, pero sin embargo ellos guardaron esa paciencia, tuvieron esa paciencia hasta que ya en los apóstoles se revela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es paciencia. El versículo 11 dice aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces vemos cómo usted y yo tenemos que lidiar con la paciencia en nuestro diario vivir. Y la paciencia podemos fácilmente sufrirla a causa de las circunstancias que vivimos en familia, aún en la iglesia.
Yo creo que también cuando uno está afanado tiene que tener paciencia porque el culto se alargó o el predicador se pasó de tiempo. Entonces, imagina, todo eso es paciencia. Ahí estamos ejercitando la paciencia. Lo mismo en casa, amén. Entonces vamos a Lucas 21:19. Lucas 21:19, vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, versículo 19, nos habla más de la paciencia. 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí habla sobre las señales antes del fin. Nosotros hemos sido bendecidos en que no hemos sufrido persecución, pero miren que muchas veces, a veces uno, no sé si ustedes recurren a oír testimonio de personas que han sido perseguidas, que han escrito el trasegar de la salvación o han dado como fruto de la salvación huir porque son perseguidos, ver cómo sus familiares han sido asesinados. Todos ellos sí que podrían hablar de paciencia, pero usted y yo, pues gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia y no nos ha permitido. Si acaso que nos habrán rechazado, si acaso nos habrán tildado, pero el punto de pagar con sangre o con la vida o ver un familiar perseguido y ver que la persona escapó pero el familiar quedó, hay mucho documental acerca de lo que es las persecuciones. Y eso aquí en este tiempo, gracias a Dios, no lo hemos sufrido. Y por eso aquí el Señor Jesús habla de que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios nos guarde con el tiempo venidero una persecución. Por eso debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Vemos cómo el Señor, a través de su palabra, ya hemos visto en dos áreas lo que es la paciencia. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es algo incoherente para nosotros, ¿no? En nuestro mundo palpable, en nuestro diario vivir, es contradictorio que usted en las circunstancias adversas es que Dios usa para que nosotros crezcamos en paciencia. Entonces, cuando sus hijos son pequeños o son grandes, sí que tenemos que tener paciencia, porque pequeños se dejan, aunque hacen caso, pero ya grandes, ya es otra situación, porque ya piensan diferente a nosotros y ya es una generación muy avanzada en nuestra época. Entonces aquí el Señor dice que tenemos que tener paciencia en la tribulación. Y tribulación, yo creo que bueno, de pronto alguno haya vivido una tribulación bien fuerte, pero si fuéramos a saber qué es tribulación, lo que se está viviendo hoy en día en lugares de persecución, es bastante comprometedor entender qué es una tribulación. Sin embargo, hasta aquí hemos visto lo que es la paciencia. Vamos a Gálatas capítulo 5, 22, vamos a ver qué sigue, qué otro fruto, qué otra palabra sigue que el Señor nos habla después de la paciencia. Amén. Gálatas 5, 22 dice que estamos en el 22 más. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora vamos con la palabra benignidad. ¿Qué es benignidad? Porque dicen, no, muchas veces nos decimos, no, es que benignidad es simplemente ser bueno y ya. Pero vamos a ver en la palabra que nos dice Efesios 4,
32. Y benignidad en cierta manera sí es ser bueno. Dice, cualidades de ser amable, considerado, y esta palabra, desinteresado hacia los demás. Y sí que nosotros, no sé, pero a veces, yo en mí tengo situaciones difíciles porque por lo general uno viene de una cultura, yo doy algo y espero que me devuelvan algo, ¿sí o no? Nacimos y fuimos educados en ese concepto. Yo doy, pero tú me das. Y si tú no me das, ¿qué pasa? Tenemos problema. Miren lo que dice 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordioso. Si usted ve todas estas palabras que hablan del fruto del Espíritu Santo, siempre va relacionado con nuestro prójimo, con nuestro entorno. Somos sociables. Y siempre usted y yo vamos a estar relacionándonos, sea en el trabajo, en la casa. Si usted sea soltero, solo es solo cuando está en su habitación allá como soltero. Pero usted sale de su habitación y hay que relacionarse. Entonces por eso aquí el Señor dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí el Señor le añade más, misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí prevalece Cristo, que usted y yo debemos dar lugar en que al vivir estas palabras, Cristo está formado en nosotros. Entonces, ¿qué es benignidad? Cualidades de ser amable. Y eso muchas veces nos cuesta. Qué difícil a veces ser amable cuando uno se sube a un bus que va bien apretado, ¿sí o no? Y ojalá que usted esté sentado y justo se para ahí una señora o alguien de edad adulta y usted va bien cansado. ¿Sí o no que lo piensa uno darle el puesto o no? Pues aquí dice ser amable. Dice, desinteresado hacia los demás. Que yo hago un favor y en mi caso a veces uno dice, pero es que hacer un favor, pero no le veo cualidad para recoger ese favor otra vez. Pero el Señor nos manda a ser benignos. Amén. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí habla la virtud de Dios con nosotros. Él ha sido bueno. Él ha sido paciente con nosotros. Ha tenido tanta longanimidad y aún nosotros hemos ignorado esa benignidad que nos guía al arrepentimiento. ¿Cuántas cosas nosotros hemos cometido? Errores grandes, garrafales, en que uno solamente dice, Señor, solo espero en que haya yo misericordia ante esta persona y tu favor sea para pasar esta situación. No sé si usted en algún momento ha vivido esa situación en que aquí el Señor o el apóstol nos recuerda a los romanos cómo el Señor ha sido con nosotros. Y por eso Él nos dice, o Él incluye en el fruto del Espíritu esa benignidad, porque Él nos lo ha dado ya y nosotros hemos disfrutado muchas veces de esta palabra del favor del Señor en muchas circunstancias. Amén. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3. ¿Qué nos recuerda el Señor acerca de esta palabra de ser benignos, de ser amables, de ser considerados? Colosenses capítulo 3 versículo 12 me dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad. O sea, es algo que aquí el apóstol nos recuerda que es algo que no va a florecer en nosotros. Pero si nosotros nos revestimos del Señor, le damos lugar a su palabra y su espíritu, ¿qué pasa? El Señor nos va a usar para ejercitarnos en la benignidad, en ser amables, ser buenos y hacer favores sin esperar nada a cambio, que es algo que nos cuesta. No sé si a usted le cuesta, pero uno está muy enmarcado porque fuimos levantados con eso. Recuerde que nomás en el colegio, ¿qué pasa en el colegio? Lo adiestran a uno en que si usted hace algo, va a recibir algo. Estamos muy enmarcados y entonces el Señor me dice, usted tiene que ser amable, tiene que ser desinteresado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor habla. Amén. Entonces vamos a ver, ya le quedó claro lo que es benignidad. Ya vas a ver cuando vuelva a pasar por esa página del fruto del Espíritu, porque muchas veces uno lo lee, claro, el fruto del Espíritu, y a veces uno, Señor, yo quiero ser benigno, pero nos falta personalizarlo. Señor, ayúdanos, así como lo dijo aquel hombre esperando el milagro del Señor Jesús. La siguiente palabra dice bondad. Bondad. ¿Qué será bondad? Bondad nos dice que es hacer el bien. Y creo que usted y yo, a la medida que leemos la Biblia, empezamos a tener un discernimiento entre el bien y el mal. ¿Cuál decisiones vamos a tomar? ¿Practicar el bien o el mal? Bondad, inclinación a hacer el bien. Nosotros muchas veces, sí, yo lo voy a hacer, pero en los momentos agitados y en los momentos difíciles, ahí es donde fallamos, ¿sí? Porque siempre buscamos hacer lo que nos conviene o lo que nos saca a flote y satisface nuestras emociones. Y ahí es donde fallamos. Vamos a Lucas capítulo 6, 45, y me gustaría que los chicos de audiovisuales me ayudaran con la NBI. Lucas 6, 45. El hombre bueno de buen tesoro, no, la NBI, por favor. Y ahora sí, listo. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. ¿Y qué es lo que transforma nuestro corazón? La palabra de Dios. Porque el proverbista decía, el corazón del hombre está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque traemos ese gen de la caída del hombre que corrompió al hombre. Dice, de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Quiere que su boca y mi boca hablen cosas rectas y verdad, y hablen el bien. Recurramos a la palabra. El salmista decía, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el corazón y convierte el alma. Por eso el Señor Jesús le decía al pueblo de Israel, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Porque ellos lidiaron con la maldad en su corazón, y creo que nosotros no somos diferentes, pero tenemos algo a favor, que es el Espíritu Santo. Y tenemos algo a favor, que tenemos a Cristo. Mientras que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento solo tenían a un profeta, a un rey, a un sacerdote que Dios lo usaba y hacía milagros extraordinarios. A causa de ello era que el pueblo veía que Dios estaba con ellos. De resto, ellos solo podían leer la Torá, la ley, y a través de ellas ser guiados. Entonces nosotros estamos en una época de privilegio. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 9 y 10. Efesios 5, 9 y 10. ¿Qué nos dice? Porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia, su palabra, y verdad, la palabra. Entonces vemos que lo que nos impulsa y nos aviva a nosotros dar lugar al Espíritu y que nos use en esa bondad en cada día, determinar hacer el bien, porque hemos oído la verdad y debemos ser practicantes de la verdad, es por su palabra. Entonces de ahí que usted y yo debemos frecuentar más, leer la Biblia detenidamente, meditar en ella y decirle al Señor, ayúdanos. Amén. Vamos a Gálatas 5:22 nuevamente. Y la próxima palabra que nos dice es fe. Y esto sí que se ha últimamente sí que la han distorsionado. Fe. Yo tengo fe para que algún milagro sea sano. Yo tengo fe para que tener un buen trabajo. Yo tengo fe para conseguirme una buena ayuda idónea. Yo tengo fe, pero siempre se ha canalizado, en este tiempo se canaliza la fe para este mundo. Siempre es vivir bien, cómodo, tener los mejores ingresos, porque estamos amañados en este mundo. Pero la fe también es, o primordialmente es para que nuestras vidas sean transformadas. Si nosotros seguimos ese vicio que hoy nos seducen con esos mensajes, vamos a Hebreos capítulo 11:1, nos seducen esos mensajes a vivir en este mundo y saber que este mundo es pasajero y es tan frágil. Usted no recordemos por lo menos cuando fue la pandemia. ¿Qué pasó con todas esas comodidades que muchos teníamos? Teníamos cosas, así tuviéramos plata, pero no podíamos ir a comer. En el paro podríamos tener, pero no podíamos ir a disfrutar porque había escasez de alimento. ¿Sí ve cómo la fe para este mundo es muy frágil? Pero miren lo que dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero vivir una vida en que identifique, cada día crezca, en que en mi casa debe haber paz y unidad. Y eso no lo compramos con dinero. Para lograr paz y armonía tenemos que leer la Biblia, congregarnos y orar para que el Señor nos ayude en los momentos difíciles. Entonces, fe es seguridad y confianza en el Señor. Fe viene a causa de leer la palabra de Dios. Es la actitud que se desarrolla con el pasar del tiempo, una actitud de reverencia. Yo tengo reverencia, algo que a veces a mí, bueno, antes, ya ahorita es muy poco. Y a veces yo pensaba, ¿cómo es posible que hay ratos, hay tiempos en que yo emocionadamente amo a mi esposa, pero de repente vienen las circunstancias y empiezo como a aborrecerle y a despreciarle? No sé si a usted le ha pasado. Bueno, los casados, ¿no? O también una relación papá-hijo, mamá-hijo, que listo, en los momentos de felicidad, en los momentos cómodos, en los momentos placenteros, de que todo va bien, amamos fervientemente, pero cuando las circunstancias se ponen chocantes, vienen los momentos difíciles en que las emociones se ponen efervescentes.
Habrá la reverencia a Dios, que yo no debo maldecir, no debo desproferir palabras violentas, palabras de herir. Eso es fe. Que en el momento difícil, en el momento de crisis, en el momento de una situación adversa podamos tener el temor a Dios. Y el temor a Dios no es más que reverencia, que usted reverencie. Listo, yo estoy casado con una mujer que es mi hermana en Cristo, es hija de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a tratarlo mal o cómo voy a tratar mal al varón? ¿Cómo voy a tratar mal a mi hijo si lo estoy induciendo en la fe o lo estoy guiando al conocimiento de Dios? ¿Cómo yo voy a tratar mal a un familiar? Y a veces nos pasa, no sé si usted le habrá pasado, en que se le olvida, se le va el temor de Dios. ¿Y qué pasa? El viejo hombre cobra fuerza y uno después es que piensa que hizo. Eso es fe. Que nosotros le elegimos libremente tener reverencia al Señor, no solamente cuando todo está bien. Miren que es tan bonito uno hablar del Señor cuando todo está bien, como este momento. Es muy bonito yo aquí predicarles a ustedes y decirle todas estas palabras bonitas y lo que dice la Biblia, pero allá afuera me espera las situaciones en la cual me prueban si yo lo que estoy diciendo acá lo puedo vivir allá. Sí, de que son dos ambientes fáciles, pero Dios es bueno y misericordioso. Amén. Entonces, fe, usted y yo debemos aplicarlo más para acercarnos al Señor que para lo que nos enseñan hoy en día de vivir bien, tener todo, lograr metas. El Señor abre puertas. Mejor dicho, eso decimos: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor, voy a conquistar. Eso se habla de fe. Pero si usted ve la galería de aquí que hablas, si usted ve todo lo que habla este capítulo, habla de hombres que lograron metas para Dios, porque quedaron escritos aquí. ¿Será que usted y yo estamos viendo la fe para lograr metas? Lograr tener un hogar saludable, lograr tener una economía que no esté tan revuelta con astucia y con deshonestidad. Que usted y yo podamos tener fe para decir: Señor, tengo que crecer en fe para que mi siguiente generación sea bendita. Eso es fe. Si no termine de leer en su casa todo el capítulo 11, cómo ellos quedaron plasmados aquí. Y cuando ellos quedaron plasmados aquí fue porque practicaron una fe correcta, en que conmovieron los cielos y el Señor puso sus nombres y los dejó aquí escrito. Esa es la verdadera fe, no lo que nos están hoy en día hablando de una fe para amañarnos en este mundo. Volvamos a Gálatas 5:22. Vamos a ver cuál es la siguiente palabra. Dice mansedumbre. Siguiente palabra, mansedumbre. ¿Qué será ser manso? Dice que es la virtud de moderar el carácter y también evitar el desorden del carácter opuesto. ¿Me hago entender? Es la virtud de modernizar mi carácter, pero también saber manejar el carácter del que está enfrente mío, por lo menos en un momento difícil. No sé si usted logra entender, y que muchas veces uno falla en eso. Alguien le dice algo y uno de una vez termina ofendido, termina señalado, termina desubicado. Entonces mansedumbre es eso, la capacidad. Y eso es lo que el Señor el Señor quiere que usted y yo crezcamos, que no nos dejemos desubicar en el temor del Señor, ya sea por nosotros mismos
o por el que está enfrente de nosotros o el de nuestro entorno. Entonces, vamos a Gálatas 6:1. Ahí mismo, ahí más adelante. Gálatas 6:1 me dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿sí ve? Vosotros que sois espirituales. Wow, Señor. Vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de dura medida, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí ve la clara deducción de lo que acabo ahorita de decir, que es la virtud de moderar el carácter y también moderar el carácter de nuestro entorno? Volvámonos a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí juega para allá y para acá. Ser lo que ahorita nos decía, ser misericordiosos y bondadosos, teniendo en cuenta que nosotros también podemos tener esa situación. Entonces, por eso es que debemos estudiar la Biblia, por eso es que debemos crecer, asistir a los estudios bíblicos, por eso es que debemos frecuentar las vigilias, porque ese es el ejercicio. Porque si usted solamente viene, digamos, un estudio bíblico cada mes, ¿será que puede ser fuerte? Y si usted viene por ahí una vigilia de las 12 vigilias, 11 creo, viene por ahí 2 vigilias, y si usted solamente viene 2 ayunos durante el año, y eso que es un ayuno, un desayuno y un almuerzo tarde, ¿cómo usted va a crecer para que usted pueda crecer en tener fe, ser manso, ser bondadoso, ser benigno? Entonces es algo que el Señor nos insta para que el Espíritu crezca en nosotros y podamos tener esa fortaleza de obedecer al Espíritu. Vamos a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Nos dice, 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sí ven la capacidad de moderar el carácter en un momento difícil con una persona en nuestro entorno? Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Practiquemos la mansedumbre. O sea que si somos mansos, ¿qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué difícil, qué bonito es leerlo, pero el Señor nos ayudará, ¿amén? ¿Sí o no? Es fácil leerlo rápido y no meditar en ello, pero el Señor es bueno y misericordioso, amén. Vamos a Sofonías, este profeta menor, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Sofonías. No lo encontré. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Sí ve por qué debemos leer la Biblia y acercarnos a Dios? Aquí el profeta le decía al pueblo de Israel, dice: ustedes tienen que buscar a Dios, porque ellos también hacían igual que nosotros. Y asistían
asistían sin propósitos en las fiestas solemnes y después desaparecían. Entonces, ¿qué pasa? No volvían. Entonces, ¿qué le dice el profeta al pueblo? Busquen a Dios. Si ustedes son humildes, búsquenlo. Los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás. ¿Qué serán los que no lo buscan? ¿Dónde quedarán los que no buscan a Dios? ¿Dónde quedarán? Porque es que ahí es un juicio. ¿Dónde quedarán los que no se acercan al estudio bíblico? ¿Dónde quedarán los que no leen la Biblia todos los días? ¿Qué les pasará? Descuidan a Dios y dice Dios, quizás el día de la ira no sean guardados. Por eso nosotros debemos acercarnos al Señor. Porque el que mantiene el fervor, o sea, el practicar, leer la Biblia, mantiene en nosotros ese fervor, esa sensibilidad al Espíritu. Si no la leemos rápidamente, pero si la leemos muy concienzuda y con el propósito de ser transformados, pues el Espíritu va a morar en nosotros y va a ser más fuerte y nosotros vamos a ser más sensibles. La Biblia, el apóstol Juan nos habla de que Dios dará testimonio a nuestro corazón si nosotros le buscamos. Él dará testimonio. Y creo que nosotros debemos crecer en ese propósito de ser sensibles a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos guarde del día de la ira, nos guarde del día momento en que venga la circunstancia adversa y no nos acordemos del Señor, sino que recurramos a todo menos al Señor. Y ya cuando vamos al Señor, ¿qué pasa? Ya estamos más enredados que al principio. Entonces, de ahí que el profeta le decía al pueblo esto. Bueno, volvamos a Gálatas, que logró entender qué es mansedumbre. Amén. Entonces, vamos ahora a ver la siguiente palabra, que es templanza. Entonces, templanza, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, perdón. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pues resulta que templanza, en pocas palabras, es dominio propio. Saber gobernar nuestras emociones, saber canalizar nuestras emociones. Dice que es la capacidad de ordenar donde hay caos. Eso es templanza. Usted no se ha valorado cuando usted está enojado. Todo se le vienen malos pensamientos, venganza. Cuando nosotros tenemos los ánimos hirviendo, digamos, todo se viene y se choca contra nosotros, y ahí es donde dice que es la capacidad de ordenar donde hay caos. Conocemos el bien y el mal, pero en un momento de esas crisis, ahí es donde necesitamos la sensibilidad al Espíritu Santo para que nos use y tener esa capacidad de ordenar ese momento efervescente de las emociones. Dice, capacidad de ordenar donde hay caos, tanto en mí mismo como en aquellos que nos desorientan o nos provocan. Eso es templanza, dominio propio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No todo me conviene, ¿sí? A veces nos conviene decirle las 4 verdades, a veces quisiéramos decirle las 4 verdades al que nos ofende, pero no nos conviene.
y a veces elegimos decírselas. A veces, no sé, pero a veces me ha pasado soltársela toda. Y después de estarse uno dando golpes de pecho, ¿por qué yo hice eso? ¿Y por qué lo hice? Pero ya después de suelta la palabra, ¿qué pasa? Ya graves. Entonces, volvamos a 1:7 de 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, la suma del poder y el amor, poder de Dios. Dios nos ha revestido del nuevo hombre según Él. Amor, el amor que es Cristo en nosotros, que es lo que debemos proponernos amar a pesar de, porque estamos enseñados a amar si recibo algo. Si no recibo algo, nadie pasa sobre mí. ¿Sí o no? A veces uno lo practica y desafortunadamente pues no está bien, porque estamos puestos para reflejar a Jesús en nuestras vidas. Y a veces hablamos bonito. Usted aquí me ven hablando bonito, pero pues yo también tengo mis luchas. Y allá uno dice, Señor, como que a veces parece mejor a uno estar allá sentadito, chévere. Y si le embarro, pues nadie se da cuenta y pues uno no es visible. Pero miren que cada uno de nosotros, Dios nos va instando que tenemos que salir de la comodidad. Entonces, estas son frases o características en estas palabras que habla el apóstol Pablo y se lo envía a los Gálatas. Acuérdense que los Gálatas fueron unos de los que se dejaron judaizar, fueron los que recibieron a Pablo con gran gozo. Y eso, mejor dicho, lo hicieron de la mejor manera, pero ya después se habían dejado leudar la fe y empezaron le distorsionaron el evangelio, el mensaje que había llevado Pablo. Entonces, por eso Pablo, vemos cómo en este capítulo habla del fruto del Espíritu Santo y cómo le habla al pueblo de los Gálatas, los de Galacia, acerca de la evidencia que el Espíritu Santo dará en nosotros. Y esa evidencia quiere decir que Cristo está creciendo en nosotros y nosotros estamos menguando, que fue lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ya para concluir, volvamos a Gálatas, al capítulo 5, y vamos a ver el versículo 20, ahora listo. El versículo 24 y 25. Miren lo que por eso nos habla aquí el Señor nos refleja de lo que es el fruto del Espíritu Santo que está formando a Cristo en nosotros. Dice, porque los que son de Cristo, aquí el Señor lo clarifica, el apóstol es bien claro, lo materializa la idea o el propósito a la cual es enviado este mensaje. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, sus deseos. Y vemos que a la luz de estas palabras y con las otras citas bíblicas nos hablan, connotan mucho las pasiones y los deseos que están en nuestra alma. Ser bondadoso, Dios nos manda, pero en nuestra carne, ¿qué dice? No, ¿yo qué voy a ser bondadoso? ¿Sí o no? Ser misericordioso, ser bueno, tener actitudes buenas. Bueno, a unos les cuesta, a otros no. Pero siempre va relacionado con nuestro carácter, con las pasiones que hay en nuestra carne. Dice, el 25 dice, si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Si usted y yo venimos a un culto o leemos la palabra en el Espíritu, es con el propósito de que nuestra carne mengüe. Si no, estaríamos siendo religiosos. Si no, estaríamos andando en la vanidad de nuestra mente. Sí, Señor, yo soy cristiano, voy para el cielo. ¿Y qué pasa cuando lleguemos al cielo? El Señor, ¿qué va a decir el Señor Jesús? Nunca los conocí, hacedores de maldad. No fuiste bueno, no fuiste bondadoso, no fuiste misericordioso, no fuiste mansedumbre, no tuviste la templanza, fuiste de título. Por eso el Señor dice, no andemos en la vanidad de nuestra mente ni en la grosura de nuestro corazón. Porque si usted y yo no evidenciamos que nuestro carácter no está creciendo Cristo en nosotros, entonces ¿cómo vamos a entrar al cielo? Nosotros entramos al reino, entramos al cielo allá con Cristo, en Cristo. Y si Jesús no ha sido formado en nosotros, piense, medite. Estas palabras, ¿cuántos frutos son? ¿Cuántas palabras son? Está amor, gozo. Volvamos a Gálatas 5:22, ya para con la conclusión, Gálatas 5:22. ¿Cuántas palabras son? El fruto del Espíritu Santo, amor, 1, gozo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. 9 palabras en que usted y yo podemos evaluar, meditar, si esas palabras están dando fruto en nuestra vida y podemos decir, Señor, o podemos decir, Señor, ayúdanos. Yo no quiero el día en que tú te manifiestes en gloria, no quiero que ese día me toque alejarme de ti avergonzado, porque tú no fuiste formado en mí, porque no di lugar a que tú fueras formado en mí, viví a mis anchas. Entonces es un tiempo para que usted piense, incline su rostro y medite. Dígale, Señor, hoy levantamos nuestro rostro y reconocemos, como lo dijo el Padre, que somos carne, que estamos en una naturaleza